Compartir pantalla. Ya. Entonces, a ver, vamos a ir un poco de repaso de lo anterior. Vamos a repasar rapidito los orbitales y vamos a repasar rapidito la diferencia entre los tipos de soluciones. Entonces, déjenme poner a compartir la pantalla. Ya. A ver, déjenme borrar esto. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo por si acaso? ¿Sí se ve todo? No. A ver. Entonces, a ver. Los orbitales. ¿Qué son los orbitales? Para hablar de ellos tenemos que recordar primero cuál es la estructura básica de un átomo. ¿Ok? Entonces, el átomo, ¿por qué está constituido? El átomo está constituido por protones, que estos tienen carga positiva, por neutrones, que estos tienen una carga neutra o una carga cero, o no tienen carga en lo absoluto, como se les sea más cómodo recordarlo. Y por último vamos a tener a los electrones. Que estos aquí tienen una carga negativa. Entonces, protones son carga positiva, neutrones con carga neutra o carga cero, y los electrones tienen una carga negativa. Entonces, ¿cómo está conformado el átomo? Los protones y los neutrones van a formar el núcleo del átomo, mientras que los electrones son los que se encuentran rodeando al núcleo. ¿Y cómo se lo encuentran rodeando? En orbitales. Entonces, los orbitales, por definición, va a ser el espacio donde estén los electrones. Entonces, ¿cuántos orbitales nosotros vamos a tener? Eso va a depender de cada tipo de átomo. No es lo mismo decir el átomo me invento, de calcio tiene la misma cantidad de orbitales que el átomo de platino, ¿ya? Son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar esto? Tenemos que tener en consideración una regla, de que los únicos átomos que tienen completos sus orbitales, porque cada orbital puede albergar una cantidad máxima de electrones. Y esto nosotros nos vamos a guiar por aquí los señores gases nobles. Entonces, el primer orbital puede albergar como máximo 2 electrones. El segundo orbital puede albergar 8 electrones. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, el helio tiene, en condiciones normales, todo átomo tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones para que el átomo sea neutro. Entonces, si el helio yo les digo que tiene 2 protones, va a tener que tener también, en condiciones normales, aquí nos vamos a basar solo en la parte normal, tiene que tener también 2 electrones. El neón pasa a tener 10, tiene 10 protones, por ende tiene que tener 10 electrones. Y esto tendría sentido debido a que 2 más 8, ¿cuánto da? 10. El argón, tercer orbital, este va a tener también 8 electrones. ¿Ya? Entonces, ¿ahí cuánto vamos? Simplemente es ir sumando. 2 más 8 más 8, ¿cuánto me dan? 18. Y de ahí, bueno, ya estos de acá, tipo criptón, xenón, radón, va alterándose la cantidad de orbitales, van variando, pero esos ahí casi nunca se los toman. Siempre son usualmente los primeros. Pero si se los llegaran a tomar, es muy sencillo de determinar.
Cuando yo hablo acerca de orbitales, estoy hablando acerca de los periodos. O sea, el número del periodo, es decir, todas las filas que son horizontales, o sea, periodo 1, periodo 2, periodo 3, etcétera, hasta llegar al periodo 7, me indica la cantidad de orbitales. Entonces, por ejemplo, yo tengo del periodo 1, agarro al helio. Entonces aquí pongo el núcleo del helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones en condiciones normales, y tiene un orbital. Entonces, le dibujo un orbital. ¿Cuántos electrones tiene el helio? 2. Entonces, 1, 2. Está completo ahí. De ahí, por ejemplo, vamos con el siguiente gas noble. Lo voy a hacer ahorita netamente con los gases nobles para que vean cómo se completa. El neón tiene 10. Entonces, vamos a poner aquí núcleo del neón. ¿El neón en qué periodo está? Periodo 2. Entonces, le dibujo 2 orbitales. 1, 2. El primer orbital, ¿con cuánto se llena? Con 2 electrones. 1, 2. El segundo orbital, ¿con cuánto se llena? Con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas estas bolitas que estoy dibujando aquí son electrones, por si acaso. Ya. Entonces, estos 8 electrones que están acá, están en la última capa, en el último orbital. Estos van a ser los conocidos como electrones de valencia. ¿Ya? De ahí vamos con el argón. Argón tiene 18 electrones. Entonces, ¿en qué periodo está el argón? Periodo 3. Entonces, agarro y tomo. Espérense un momentito que es el... Tengo que hacer... Me olvidé enviar una cosita. Ya, pero hasta mientras sigo. Entonces, el tercer orbital también cuenta con 8 electrones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya. Y este aquí ya no sería neón, sería el argón. Espérenme un segundito que tengo que enviar una cosa que me había olvidado. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué son los orbitales? Es el espacio donde van a estar todos los electrones. Estos orbitales también se los denomina o se los puede llamar capas de electrones o netamente capas. Yo uso ambos términos. Entonces, hagamos el ejemplo con un átomo cualquiera. Entonces, por ejemplo, agarramos el átomo de cloro. El átomo de cloro, ¿en qué periodo está? Periodo 3. Entonces va a tener 3 orbitales. Orbital 1, orbital 2, orbital 3. ¿Cuántos electrones tiene que tener el cloro? Tiene que tener 17 electrones. Entonces sabemos que el orbital 1 se llena con 2 electrones, el orbital 2 con 8, y el tercero también se llena con 8. Entonces, 2 más 8, 10. En el último, borramos 1 para que tenga los 7. Estos 7 electrones que están en el último orbital del cloro van a ser los electrones de valencia. Entonces, de valencia en el orbital más externo o en el último orbital, en el último orbital. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos un átomo de... Vamos con el nitrógeno. Ya, el nitrógeno, vamos a poner aquí. Este es el núcleo del nitrógeno. Y este aquí, ¿en qué periodo está? Periodo 2. Entonces tiene 2 orbitales. 1, 2. ¿Qué grupo es? Grupo 15. ¿Cuántos electrones de valencia tiene que tener?
5. Me dirán, ¿por qué 5? Acuérdense de la regla que yo les había dado. Para los grupos 13, 14, 15, 16, 17, 18, para saber sus electrones de valencia, simplemente le borran el número 1. El número 1 antes del otro. Entonces, por ejemplo, el 15, le borro el número 1, me queda 5. Son 5 electrones de valencia. Entonces, primer orbital se llena con 2. Segundo orbital, los 5. 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el número atómico del nitrógeno? 7. ¿Cuántos electrones tiene que tener? 7. ¿Cuántos electrones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos con otro ejemplo. Vamos con el potasio. El potasio. ¿Qué periodo es el potasio? Periodo 4. Entonces dibujamos 4 orbitales. 1, 2, 3. Déjenme hacerlo un poquito más chiquito. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos electrones de valencia tiene que tener el potasio? 1. ¿Cuántos electrones en total tiene que tener? 19. Entonces vamos llenando. Primer orbital, 2 electrones. Segundo orbital, 8. Tercer orbital, también 8. ¿Cuántos voy hasta ahí? 2 más 8 más 8, 18. ¿Cuántos tengo que tener? 19. Me falta 1. ¿Cuántos electrones de valencia tendrían que haber? 1, que es este que está aquí. Hasta ahí, ¿entendido? ¿Todo claro? Ahí se entendió. Sí. Ya. De ahí, ¿qué era lo otro? Ya, las soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Déjame borrar esto. Ya. Recuerden que nosotros para hablar acerca de soluciones, nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente estos dos, la diferencia entre soluto, solvente y solución. ¿Qué es esto que está aquí? Entonces, el soluto es la sustancia que está en menor cantidad y que se va a disolver. Por poner el ejemplo, aquí tenemos esta cucharada de azúcar. El solvente es la sustancia que está en mayor cantidad y que va a disolver al soluto. Por ejemplo, el agua. Y la disolución o solución es la mezcla de las dos previas, la suma de soluto más solvente. Y las soluciones en general, y por decirlo así, siempre van a ser mezclas homogéneas, que las dos sustancias que la forman, soluto y solvente, no reaccionan de forma química como tal. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener 3 tipos de soluciones, hablando en cantidad. Vamos a tener a las soluciones hipertónicas, vamos a tener a las soluciones isotónicas y vamos a tener a las soluciones hipotónicas. Recuerden que yo siempre les he dicho que desde ya se vayan familiarizando con muchos prefijos. Entonces, el prefijo hiper va a significar aumento de o mucho. El prefijo iso significa que algo es igual. Y el prefijo hipo significa disminución de o menos. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque ya hay muchas enfermedades que ustedes ya en carrera van a ver que ustedes son con estos prefijos. La más común o la más conocida que les puedo dar son los pacientes que son hipertensos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la presión alta. ¿Ya? Entonces, las soluciones hipertónicas van a ser aquellas que tengan
una mayor cantidad de soluto. Entonces, hipertónicas es porque hay más soluto. Las hipotónicas van a ser al revés. Va a ser porque haya una menor cantidad de soluto. ¿Con respecto a qué? Con respecto al solvente. Entonces, las soluciones hipertónicas, el soluto, son diversas sustancias que tenemos en el organismo, pero más que nada vamos a hablar acerca del intercambio de agua por medio de la ósmosis. Entonces, las soluciones hipertónicas, como hay una mayor cantidad de soluto con respecto al agua, vamos a tener que esta aquí tiene una menor cantidad de agua. Mientras que en las soluciones hipotónicas, como hay una menor cantidad de soluto, va a haber una mayor cantidad de agua. Y en las soluciones isotónicas, ¿qué ocurre? Hay la misma cantidad de soluto y de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en cada una de estas? En las soluciones hipertónicas, nosotros vamos a tener que, déjenme ver cómo la dibujo. A ver, hacer esto. No, esto aquí así. Vamos a poner aquí. A ver, déjenme ver cómo la puedo dibujar. Vamos a tener aquí, pongamos que esta aquí es una célula. Ya. Supongamos que este circulito es una célula. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta célula? Déjenme hacerla un poquito más grande. O déjenme dibujarla así como chupada. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta célula? Como nosotros tenemos una mayor cantidad de soluto en el interior de la célula, vamos a hacer que el agua que sobre, porque va a sobrar bastante agua, el agua salga. ¿Y qué es lo que va a terminar haciendo? Va a hacer que la célula se encoja de tamaño, más chiquita. ¿Por qué? Recuerden cómo se mueve el agua. El agua se mueve de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con el gradiente de concentración? Donde haya más soluto. Entonces, si yo les digo que hay mucho soluto en la parte interna de la célula, ¿hacia dónde se va a ir el agua? Hacia la parte externa, hacia el líquido extracelular. Por ende, va a terminar, por así decirlo, deshidratando a la célula y va a hacer que ésta se encoja de tamaño. Las soluciones isotónicas, tenemos una célula ahí más bonita. ¿Por qué? Porque aquí ocurre que, como tengo la misma cantidad de soluto en la parte interna de la célula y tengo la misma correlación con el solvente en la parte externa, va a ocurrir una igual entrada que una igual salida de agua. Pero ¿qué ocurre en la solución hipotónica? Hipotónica. Aquí, en cambio, vamos a dibujar una célula grandota. ¿Por qué? Debido a que yo no tengo tanto soluto en el interior de la célula, el gradiente de concentración del agua que está afuera es mayor. ¿Y cómo se mueve el agua? De un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, va a ingresar mucha agua a la célula. ¿Y esto qué es lo que va a terminar provocando? Que la célula se hinche. Por eso aquí la dibujé más grande. Para que se acuerden cuál célula está chupada, cuál célula está chiquita y cuál célula está hinchada, acuérdense que las células de la solución hipotónicas están hinchadas como un hipopótamo. Entonces acuérdense que un hipopótamo es gordito, las células de la solución hipotónica son hinchadas, son gorditas. ¿Ok? Ahí, ¿quedó claro la diferencia entre soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas?
Sí. Ya. Ahora sí, vamos a ir con ya el tema del día de hoy, que es la velocidad de reacción y el equilibrio químico. Recuerden, si tienen alguna pregunta, nomás abren el micro, me dicen, Paolo, no entendí tal cosa, ¿me puedes volver a explicar, porfa? ¿Puedes repetir? Y yo lo hago con todo el gusto del mundo. Entonces, la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Esta aquí va a ser el cambio de concentración que haya entre reactivos y productos en un tiempo determinado. Y la unidad de tiempo va a ser mol por decímetros a la menos 3 por segundo a la menos 1. La unidad no la suelen preguntar, solo la pongo ahí como dato. Ya. Entonces, velocidad de reacción mide el cambio de concentración de un reactivo y de los reactivos y los productos en una cantidad de tiempo específica. Como que ustedes digan cuánto tiempo yo me demoro en armar una mesa, ya eso me va a medir la velocidad de reacción. Ya esto aquí se estudia por medio de la cinética química, que es la que se encarga de estudiar cómo la velocidad con la que ocurren todos los tipos de reacciones. Entonces, nosotros tenemos aquí este gráfico, donde las bolitas negras, las que son la letra A, representan a los reactivos, y las bolitas rojas, o la letra B, representan a los productos. ¿Ok? Entonces, al inicio de la reacción, déjenme poner otro color para diferenciar. Cuando empieza la reacción empieza aquí a las 0, 0, 0. ¿Ya? Cuando inicia la reacción, yo no voy a tener productos, porque ¿cómo ocurre una reacción química? Ocurre de la formación de reactivos que pasan a ser productos. Entonces, al inicio de la reacción, yo voy a tener con totalidad o completamente reactivos. Entonces, aquí solo voy a tener reactivos. Y una vez que termine la reacción, como tal, yo voy a tener netamente productos. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre en este periodo de transición? En este periodo de transición. Sencillo. Los reactivos, a medida que pasa el tiempo, van reaccionando, van produciendo, ¿qué cosa? Valga la redundancia, los productos. Por eso, si se dan cuenta, a medida que transcurre el tiempo, van disminuyendo la cantidad de pelotitas negras que representan a los reactivos y se van formando una mayor cantidad de pelotitas rojas que representan a los productos. Por ponerles el ejemplo, yo voy a armar una mesa. Entonces, para armar una mesa, ¿yo qué necesito? Yo necesito 4 patas de madera, necesito una plancha de madera, necesito clavos, necesito un taladro, necesito martillo, ya. Todos esos instrumentos de ahí van a ser mis reactivos. Entonces, pongamos el ejemplo acá. Los reactivos van a ser los materiales de construcción. ¿Y cuál es mi producto? ¿Cuál es mi finalidad? Armar la mesa. Entonces vamos a poner acá el producto, vamos a poner la mesa. Entonces, ¿qué ocurre en ese trayecto de tiempo entre que yo tengo los materiales, netamente los materiales recién comprados, y ya la mesa completamente armada? Yo tengo que ir construyendo la mesa. Entonces, aquí yo voy, ¿cómo se llama? Yo voy poniendo los clavos, aquí voy fijando la plancha, aquí voy martillando, y etcétera, etcétera. Todo el proceso como tal, entre que empiezan los reactivos, entre que empiezan los materiales tengo los materiales de construcción, hasta mi producto final, que en este caso, bueno, sería la mesa, todo eso ahí es lo que va a medir la velocidad de reacción. Y todo eso ahí como tal es la reacción química. Aquí este gráfico, ¿qué les va a representar? Esta línea negra, que está aquí, representa
a los reactivos y la línea roja de la misma forma representa a los productos. Entonces, si se dan cuenta, al inicio de la reacción, cuando recién empieza el tiempo cero, yo tengo una gran cantidad de reactivos. Y esta va disminuyendo a medida que se van formando los productos. Los productos, si se dan cuenta, al inicio de la reacción no tengo nada, pero ya pasado un tiempo, yo ya tengo bastantes. ¿Por qué? Porque estos reactivos pasaron a convertirse en productos. Hasta ahí, ¿entendido? ¿Está todo claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Está todo claro? Ok. Pero nosotros no vamos a poder hablar de reacciones, no vamos a poder hablar acerca de la velocidad de reacción si la reacción no es efectiva. ¿Y cómo la reacción puede llegar a ser efectiva? Por medio de la teoría de colisión. Ya. Las partículas, como ustedes saben, siempre se están moviendo. Estas siempre están moviéndose de un lugar a otro, por aquí, por acá, va. Y siempre se están chocando. Pero se supone que siempre que las partículas chocan tienen que reaccionar. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si estuviesen chocando y reaccionando cada rato, prácticamente no existiría la vida como la conocemos. Tienen que cumplirse dos principios básicos para que esas colisiones sean efectivas, ¿ya? Porque si no, las partículas estarían reaccionando como locas a cada rato y, como les digo, no existiría la vida. Esas dos premisas van a ser la energía de colisión, que es la energía de activación, y la geometría de la colisión. Entonces, si se cumplen estos dos literales, la reacción es efectiva, y sí se produce. Si no cumple, si así se hace, no se cumple uno, por ejemplo, no cumplen con la geometría, pero si cumplen con la energía, no se produce la reacción. Esto aquí es como un examen de una sola pregunta. ¿Es 0 o es 10? Ya. Entonces, empecemos por la geometría de colisión. Si dan cuenta, aquí nosotros tenemos un átomo morado y un átomo rosadito. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal, ¿qué sería? Que choque una pepita morada con una pepita rosada. Así como ocurre en el ejemplo B. ¿Se dan cuenta? Tuk, tuk, chocan y se unen aquí. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque van con la orientación adecuada. Pero ¿qué ocurre en el ejemplo A? Solo chocan una morada con una rosada. Estas dos de acá no lo harán. ¿Por qué? Porque tienen una orientación inadecuada. Entonces aquí, ¿qué es lo único que hacen? Chocan, esta se viene por su lado y esta se viene por el suyo. Murió. Pongamos este ejemplo acá. Aquí yo tengo dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono que al reaccionar, ¿qué me tienen que producir? Monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces, para que ocurra esto, ¿cuál tiene que ser la geometría de colisión adecuada? ¿En qué orden tienen que chocar las partículas, los átomos? Pues bueno, un oxígeno tiene que chocar con un carbono. ¿Para qué? Para que se rompa este enlace que está aquí y estos de aquí se junten. ¿Qué ocurre en este ejemplo de acá? Aquí hay una orientación incorrecta. ¿Por qué? Porque aquí está chocando un oxígeno con un oxígeno. ¿Y qué queremos que choque o que reaccione? El oxígeno con el carbono. Aquí, ¿qué está chocando? Nitrógeno con oxígeno. Orientación incorrecta, simplemente chocan y cada uno se va por su lado. Y está acá, más de lo mismo. Nitrógeno con carbono, chocan, ¡tuc! Cada una se va por su lado. Y el segundo punto es la energía de colisión o la energía de activación. Ya. La energía de activación, su definición formal es la energía mínima que se requiere para iniciar una reacción.
Por medio de la energía de activación, nosotros vamos a poder diferenciar dos tipos de reacciones químicas: las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Pues bueno, la reacción exotérmica, el prefijo exo, significa hacia afuera, y térmica, calor. ¿Qué quiere decir esto? En la reacción exotérmica, el calor va hacia afuera, es decir, este tipo de reacción desprende calor. La reacción endotérmica, por su lado, el prefijo endo significa dentro de, y térmica, calor. Entonces, calor hacia adentro. La reacción endotérmica es la reacción que absorbe calor. ¿Y qué quiere decir que los productos son más estables y de menor energía y los reactivos, bla, bla, bla? Aquí tenemos que tener en consideración algo. El hecho de tener menos energía te hace más estable. Y el tener más energía te hace menos estable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo ustedes están más estables, están más tranquilos? La estabilidad yo la comparo con la tranquilidad. Están tranquilos, relajados. ¿Cómo ustedes son más estables? ¿Cómo están más tranquilos? Acostados en su cama, con una lluviecita de fondo, con el aire prendido, arropados con una colchita, un chocolatito caliente y una película en Netflix, o después de trotar 15 kilómetros, con el perro solazo que está haciendo ahorita, 38 grados de temperatura, sin agua, y así todo sudoroso. ¿Cómo van a estar más estables? Estando relajados, tranquilitos en su cama. Y ahí ustedes están sin energía, están relajados. Entonces son más estables. Ustedes cuando están trotando están con más energía porque están haciendo actividad física, pero son menos estables. Okay. Con esa premisa, nosotros vamos a tener, estas son las gráficas de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Entonces, aquí estos son los reactivos y estos son los productos. Reactivos y productos. Entonces, en la reacción exotérmica, al desprenderse calor, ¿de dónde se desprende ese calor? De los reactivos. Porque aquí la ecuación es de esta forma. Sería reactivos más calor me da como resultado productos. Perdón, me equivoqué. Es reactivos, reaccionan, me botan calor más producto. Y acá sí, en la reacción endotérmica, es reactivos más calor, me dan como resultado producto. Ahí está. Entonces, los reactivos en la reacción exotérmica tienen mucha energía, son muy inestables. Entonces, estos para alcanzar su estabilidad, tener menos energía, ¿qué es lo que tienen que hacer? Liberar todo ese calor. Entonces, botan calor, chao calor, y se estabilizan. Pero para poder botar ese calor necesitan una energía mínima, como que necesitan un pequeño impulso. Y esa de ahí es la energía de activación. Esta aquí me gusta hacer la gráfica o el ejemplo de alguien andando en bicicleta. Entonces, supongamos que en la reacción exotérmica, estos aquí van a ser ustedes después de que estuvieron andando en bicicleta por 20 minutos, pongámosle. 20 minutos de bicicleta. Y ustedes ya están a punto de llegar a su casa, pero tienen como que meter la última pedaleada, una última lomita. Y de ahí viene una tremenda bajada. Entonces, ustedes aquí meten un último esfuerzo, pero es poco, es un mínimo de energía que tienen que consumir. Y ya después, ¡plin!, simplemente se dejan caer por la colina. ¿Ya? Esa poquita energía que ustedes utilizan es la energía de activación. Y ya después ustedes bajan la colina y llegan a su casa y ya están tranquilos. Ya no tienen que hacer más esfuerzos, se estabilizan. Pero en cambio, ¿qué ocurre en la reacción endotérmica? En la reacción endotérmica, si se dan cuenta, la energía de activación es mayor.
¿Por qué? Porque tienen que pasar de un estado en el que están estables a uno de inestabilidad. Entonces, estos de aquí son ustedes levantándose, recién andar en bicicleta, a las 6:30 de la mañana, que están con toda la pereza del mundo. Estos son ustedes en modo ZZZ. Y justo ustedes salen a andar, recién comienzan a pedalear y les toca una loma así empinada, tipo las lomas de Mapasingue, para los que están de aquí de Guayaquil, o si no, para un ejemplo que todo el mundo lo entienda mejor, tipo las lomas cuando uno va a Quito, que son así todas empinadas, las lomas cuando uno viaja a la sierra, que son así, bien verticalizadas, son bien empinadas, ya. Entonces, ¿qué van a necesitar ahí? Consumir una mayor cantidad de energía para poder recién como que activarse y ahí ya como que ya ese es su calentamiento. ¿Ok? Hasta ahí, ¿entendido? ¿Está todo claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, insulto? ¿Está todo claro? De momento sí está todo claro. Ya. De ahí nosotros vamos a tener diversos factores que afectan la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, perdón, puede incrementarse o disminuirse. ¿Ya? Nosotros vamos a tener 4 factores que afecten esa velocidad de reacción, que van a ser la temperatura, la concentración en casos de líquidos y la presión en casos de gases, el tamaño de la sustancia que reacciona y la presencia de los catalizadores. Entonces, empecemos con la temperatura. Cuando hay un incremento de temperatura, ¿qué es lo que ocurre? A mayor temperatura, las partículas se van a mover más. ¿Ya? Entonces, al moverse más estas partículas, si se dan cuenta, aquí están las partículas tranquilas, aumenta la temperatura, se mueven más. Esta se mueve más para acá, esta se mueve para acá, y están como que se alborotan. ¿Ya? Entonces, aumenta la cantidad de veces que pueden chocar. Estando así normal, chocan, pero pónganle que chocan una vez, 2 veces, ya. En cambio aquí, cuando se incrementa la temperatura, se alborotan y pónganle que chocan 15, 20 veces. Entonces, se chocan muchas más veces. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Incrementa la cantidad de choques efectivos que pueden haber, por ende, incrementa la velocidad de reacción. En el caso contrario, ¿qué ocurre si disminuye la temperatura? Ocurre lo contrario. Las partículas se mueven menos, chocan menos y por ende disminuye la velocidad de reacción. ¿Ya? Por eso aquí dice, a baja concentración hay pocas colisiones y pocas colisiones se traduce en menos velocidad de reacción. Y acá alta concentración o alta temperatura más movimiento se traduce a muchas colisiones y más velocidad de reacción. Cuando hablemos de concentración vamos a referirnos netamente a líquidos, cuando hablemos de presión nos vamos a referir netamente a gases. Y esto aquí me gusta ejemplificarlo, que la premisa es la siguiente. A mayor concentración o mayor presión ocurren más colisiones. A menor concentración o a menor presión ocurren menos colisiones. ¿Ya? Entonces, hagamos este ejemplo. Todo el mundo sé que ha ido a una discoteca, ha sido una chupa, lo que sea. Sea que hayan entrado con la cédula falsa, sea que no, pero bueno, todo el mundo ha ido a una fiesta. Entonces, ¿a qué hora más o menos una fiesta se pone buena? 11:30 de la noche, entre las 11 y 12 de la noche. ¿Ya? Ahí la discoteca está a reventar de gente. Supongamos que por azares de la vida ustedes llegaron temprano a la discoteca y llegaron a las 8:30 de la noche.
8:30 de la noche la discoteca está vacía, no hay nadie. Entonces ustedes se acercan a la barra a pedirse un trago. Tal vez se topan con 2 personas por ahí, murió. Entonces, la poca cantidad de personas representa la poca cantidad de concentración. Entonces ahí va a haber poca velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque hay menos choques, se chocan con menos personas. Pero ¿qué ocurre si ustedes en cambio se quedaron de largo, comenzó a llenar gente, se comenzó a llenar la discoteca y ustedes quieren ir de nuevo a la barra, les dio sed, quieren ir a pedirse otro trago, pero van a las 12 de la noche, cuando la discoteca está a rebosar de gente, que ustedes no pueden moverse sin irse chocando con alguien? ¿Qué ocurrió ahí? Incrementó la concentración, es decir, incrementó la cantidad de personas, y ustedes al querer ir a la barra, se van a ir chocando con todo el mundo. Es decir, incrementa la cantidad de choques. Por ende, después termina incrementando la velocidad de reacción. ¿Quedó claro con ese ejemplo de la discoteca? ¿Sí? Bueno, ahora, hablemos del tamaño de la sustancia. Esta aquí la premisa es de que a menor tamaño de la partícula o de la sustancia, hay un incremento de la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque hay mayor área de choques. ¿Ya? Aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos este bloque que solo puede chocar en donde pueden las partículas externas chocar o puede reaccionar en 4 bordes. Borde 1, borde 2, borde 3 y borde 4. Pero ¿qué ocurre si yo agarro y fragmento esto? Pac, pac. Ahora ya no tengo solo 4 bordes, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdón. 13, 14, 15, 16. Tengo 16 bordes donde puede chocar y puede reaccionar. Esto aquí yo también lo ejemplifico. Yo hago muchos ejemplos con discotecas o vainas por el estilo. Supongamos que este es mi grupo de amigos. Amigos. Ya. Y agarra y nos llama un pan y nos dice, oigan, estoy acá en la discoteca, pero estoy perdido, no veo absolutamente a nadie. Ya. Entonces, ¿qué probabilidad vamos a tener de encontrar a nuestro amigo? Supongamos que aquí estamos todos en la barra. Barra. Ya. ¿Qué probabilidad vamos a tener de encontrar a nuestro amigo? Si nos movemos los 4 juntos, así, nos movemos los 4 por aquí, por acá, no lo encontramos. O si agarramos y decimos, mira, hagamos esto, nos vamos a dividir. En 5 minutos, 10 minutos, regresamos aquí a la barra. Este es nuestro punto de encuentro. Tú te vas a los baños, tú te vas a la entrada de la discoteca, tú te vas a ver para el VIP y tú te vas al centro de la pista. Ya. Entonces, ¿cómo hay más chance de encontrar al amigo? Estando los 4 en la barra agrupados y ver si es que llega o ver si es que a lo lejos uno lo ve, o dividiéndose cada uno y yéndolo a buscar. Pues bueno, obviamente, dividiéndose. Y por último, tenemos a los catalizadores. ¿Que los catalizadores qué es lo que van a hacer? Los catalizadores son sustancias que incrementan la velocidad de reacción, ¿cómo? Disminuyendo la energía de activación. Esa premisa grábensela porque eso es pregunta fija y por ley de su examen de química. Ha salido en casi todos los últimos exámenes de química. ¿Cuál es la función del catalizador? La función principal, disminuir la energía de activación. Esa es la pregunta clásica que casi siempre sale. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una reacción exotérmica y esta es la energía de activación. Déjenme poner otro color. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, en comparación, cuando ya está catalizada, esta es mucho menor. La energía de activación es solo este poquito. Esto aquí me gusta ejemplificarlo de la siguiente forma. ¿Ya?
Esto aquí también se lo puede representar por medio de una curva que se llama la curva de Maxwell-Boltzmann, que no la enseñan en el pre, pero no importa, yo aquí se las explico rapidito. Vamos a hacer un poquito más larga esta línea aquí. Ya. Esta es la curva de Maxwell-Boltzmann. La energía de activación va a ser esto. Entonces, ¿qué va a representar esta curva? Todo lo que yo pinte aquí de morado, estas líneas de morado aquí, van a ser, esto aquí déjenme anotárselos acá arriba, estos aquí van a ser lo que reacciona. ¿Ya? Es decir, esas son las cantidades de partículas que tienen la energía de activación mínima para poder reaccionar. Y todo lo que está de lado acá, déjenme pintarlo de rojo. Esto aquí es lo que no reacciona. Entonces, vamos a ejemplificarlo de esta forma. Vamos a hacerlo así. La energía de activación va a ser el cover para entrar a SA, que son 25 latas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Supongamos que ustedes se van a SA con sus amigos, ustedes saben que la entrada cuesta $25. Entonces, va un grupo de 10 amigos. 10 amigos. De estos 10 amigos, 4 no entraron. ¿Por qué? Porque se confundieron y llevaron solo $15. Y de ahí los otros 6 entraron. ¿Por qué? Porque sí tenían esos, ¿cómo se llama? Esos $25. Sí tenían esa energía de activación. Entonces aquí los 6 que entraron representan a la cantidad de partículas que pueden reaccionar. ¿Por qué? Porque tienen la energía de activación. Entonces, supongamos que sale el dueño de SA y dice, bueno muchachos, hoy andamos de promoción, hoy es el aniversario de SA y por ser aniversario, regalo para todo el mundo. El cover baja a $15. Baja a $15. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La energía de activación catalizada, o sea, en presencia de un catalizador, es el dueño de SA bajando el cover a $15. Ya. Al bajar el cover a $15, ¿qué es lo que permite hacer? Permite que estos 4 que no entraron porque no tenían la cantidad suficiente de dinero, ahora sí puedan entrar. Entonces, ejemplificándolo con la parte química, la energía de acción catalizada, ¿qué es lo que hace? Hace que estas partículas que no podían reaccionar porque no tenían esa energía mínima de activación, ahora sí puedan reaccionar. Ahí, ¿entendido la función del catalizador? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro ahí? ¿Sí les quedó claro con el ejemplo de SA, el cover y la plata? Explicándolo así, sí, sí entendí. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Es un estado o es una condición en la que ya no existe un cambio de concentración de reactivos y productos en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Los reactivos y los productos va a llegar a un punto en el que van a estarse convirtiendo el uno al otro continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Los reactivos pasan a convertirse en productos y a la misma vez los productos pasan a convertirse en reactivos, como que un círculo vicioso. ¿Ya?
Y aquí ya la concentración de reactivos y productos va a permanecer constante. Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de equilibrios, el físico y el químico. El físico es poco y más que los cambios de la materia. Por ejemplo, el agua pasando de líquido a gaseoso, murió. El equilibrio químico, que es el más aplicable, es, por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta reacción. Tenemos dióxido de nitrógeno, pasa a ser no me acuerdo cómo se llama el N2O2. Sinceramente no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que este es el reactivo y estos acá son los productos. Este es el N2O4 y estos son los dióxidos de nitrógeno. ¿Ya? Estos aquí, al separarse, recuerden que cuando esto aquí sería un compuesto y estos acá también, este sería un compuesto más complejo. Este aquí al separarse, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Me da como resultado estos dos muchachos. Y estos dos, al unirse, me vuelve a dar como resultado a este muchacho que está acá. Ejemplifíquenlo como su amigo o su amiga que está siempre metido con una relación tóxica que termina y vuelve a cada rato con el ex o con la ex. ¿Ya? Estos dos son su amigo o amiga cuando están, vive el amor con el cucaracho. ¿Ya? Entonces, acá agarran y terminan y se van cada uno por su lado. Pero después él le dice, perdóname, yo te amo, volvamos a estar juntos. Se vuelven a emparejar, después otra vez agarran, tienen pelea, el uno le pone los cachos a la otra, nuevamente terminan, pero cuando están separados se extrañan y nuevamente vuelven, y cuando están nuevamente terminan. Esa pareja que yo le digo las parejas yo-yo, terminan, vuelven, terminan, vuelven, terminan, vuelven. Ya, ese es el equilibrio químico. Los reactivos forman productos, los productos vuelven a formar reactivos y los reactivos se vuelven a combinar para formar productos y así sigue y sigue y sigue. Es un círculo vicioso, al igual que la relación tóxica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el principio de Le Chatelier? El principio de Le Chatelier no es más que el intentar minimizar o normalizar un cambio. Esa definición que les anoté ahí entre comillas es la definición formal. Una perturbación externa, se aplica un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta, bla, bla, bla. Minimícenlo y háganlo de una forma más sencilla, con el hecho de que el sistema en equilibrio busca neutralizar el cambio. Se murió. Entonces, nosotros vamos a tener 4 tipos de cambios. Los cambios de concentración, los cambios de presión y los cambios de temperatura. Esto de aquí, vamos a hacer el ejemplo con unos equipos de fútbol. ¿Ya? Van a decir, ¿cómo vas a ejemplificar esto con equipos de fútbol o equipos de deporte? Ya, les voy a enseñar. Una forma más rápida a mí se me hizo más rápido aprenderlo así. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Si yo les digo que algo va hacia la derecha, esto hace referencia a los productos. Si yo les digo que algo va hacia la izquierda, hace referencia a los reactivos. ¿Por qué? Porque la reacción normalmente es así. Reactivos, productos. Esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Ok? Entonces, pam, 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 pam. Estas tablas de aquí que van a ver en cada uno de los cambios es básicamente el resumen de todo. Realmente se aprenden estas tablas, se aprenden hacia dónde va a favorecer cada equilibrio, pero tienen que entender el porqué. Siempre hay que entender el porqué de las cosas, no hay que aprenderse las cosas de memoria. Entonces, supongamos que yo me voy a pegar un partido de fútbol, me voy un boli. Yo tengo 2 equipos. El equipo de los reactivos contra
el equipo de los productos. Y acá vamos a dibujar en rojito al sistema en equilibrio. Sistema en equilibrio. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarle, para no estar dibujando tanto, 3 personas por equipo. Ya. 3 personas por equipo. Entonces, se viene el partido. Pongamos que es un ecuaboli. Primer cambio. Vayan siguiendo con lo que está acá. Primer cambio. Aumenta la concentración de reactivos. ¿Qué quiere decir esto? El equipo de los reactivos se ganó un jugador de más. Este man llegó tarde y dijo, muchachos, perdón, llegué tarde yo. También soy parte del equipo de los reactivos. Se completan los 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema en equilibrio? Aquí, mi estimado. ¿Hacia quién va a favorecer? ¿De qué equipo va a jugar? ¿Del equipo que tiene ya 4 jugadores o el equipo que acá tiene 3? El equipo que tiene menos. ¿Qué es lo que hará? Pues bueno, se va del equipo que tiene menos jugadores para empatar las cosas. Entonces ya quedan 4 contra 4. Entonces, cuando incrementa la concentración de reactivos, o sea, llega un jugador más, el equilibrio favorece a los productos. Ahora, ¿qué ocurre si en cambio disminuye la concentración de reactivos? Pongamos nuevamente, están 3 contra 3. Este man de aquí agarra jugando, ¡prac!, se parte una pierna y se lesiona. Entonces, tiene que irse. Chau, chau. ¿Hacia quién va a favorecer el sistema en equilibrio? O sea, ¿para qué equipo va a jugar el sistema en equilibrio? ¿Para el equipo de los productos que tiene a sus 3 jugadores buenos y sanos? ¿O para el equipo de los reactivos que se les lesionó un jugador y están con uno menos? Obviamente va a jugar para el equipo de los reactivos. Por eso, cuando hay menos cantidad de reactivos, pierden un jugador, el equilibrio se desplaza a la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia los reactivos. ¿Ya? Ahora con los productos voy a hacer que ustedes me digan. ¿Ya? Si yo aumento la concentración de los productos, ya están aquí las respuestas, pero quisiera que me digan el por qué. ¿Ya? Si incrementa la concentración de productos, ¿por qué el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, hacia los reactivos? Para igualar con los reactivos. Igualar con los productos, querrás decir. ¿Por qué? Porque incrementó un jugador acá, mira, incrementó un jugador más, incrementó la cantidad de productos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema en equilibrio? Se viene este equipo acá a jugar, ¿por qué? Porque tiene un jugador de menos. Y por último, si decrece la concentración de productos, es decir, este manda acá, ¡pum!, la esposa lo llamó y le dijo, oye, son las 11:30 de la noche y tú todavía no vienes para acá, que esto y que el otro, has estar tomando, has estar con la otra. Entonces, sistema en equilibrio, ¿hacia dónde se va? Va a jugar acá con los productos. ¿Por qué? Porque se le fue un jugador, porque la esposa pensaba que andaba con la moza. ¿Ya? Véanlo de esta forma. El sistema en equilibrio siempre va a jugar para el equipo que tiene menos personas. ¿Ya? Entonces, aquí les traje un ejemplo y lo vamos a ir resolviendo juntos. ¿Ya? Este lado de acá son los reactivos y este lado de acá son los productos. Entonces, primer literal, hay un aumento de nitrógeno. ¿El nitrógeno qué es? Un reactivo. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Hay un aumento de la cantidad de reactivos. ¿Hacia dónde va a favorecer el equilibrio? Hacia los productos, hacia la derecha. Aquí hay una disminución de hidrógeno, es decir, disminuye la cantidad de reactivos. ¿Hacia dónde va a favorecer el equilibrio? El equipo que tiene menos. En este caso, perdieron jugadores los reactivos, se va a jugar para los reactivos. Hay un aumento de amoníaco, es decir, se incrementó la cantidad de productos. ¿Para quién va a jugar el equilibrio?
para los reactivos. Y si en cambio se disminuye la cantidad de productos, ¿para quién va a jugar? Para los productos. ¿Entendidos ahí los cambios de concentración? ¿Entendidos? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que ponga otro ejemplo? Yo, la verdad, me perdí a la mitad. Te perdiste la mitad. A ver, dime hasta qué punto entendiste, hasta qué punto sí la cachaste. O sea, preferiría que si puedes y no te molesta, volvieras a repetir, porque la verdad es que estoy medio perdido aquí. Ya, a ver. Entonces, te estás bien atento ahorita y me vas diciendo si me vas siguiendo hasta el punto que voy explicando, ¿ya? Ya. Ya. A ver. Sígueme hasta el punto de... Me sigues hasta el punto de los dos equipos. El equipo de los reactivos y el equipo de los productos. ¿Sí me sigues hasta ese punto? Sí, es así, es así. Ya. Entonces, el hecho de que aumente o disminuya algo, sea en el equipo de los reactivos o productos, míralo como típica persona que en un peloteo llega tarde y se suma a un equipo, eso es lo que aumenta la concentración va a ser la cantidad de personas, y el que disminuya la concentración significa que uno se lesionó, se tuvo que ir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer caso. Aumenta la concentración de los reactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que el equipo de los reactivos, acá los reactivos, ganaron una persona. Porque llegó tarde, porque pensaban que no iba a ir y a última hora llegó. Ya. ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, tenemos aquí a este fulano, que es el sistema en equilibrio. ¿Tú para quién crees que él va a decir, bueno, yo también quiero jugar, yo también voy a jugar? ¿Para quién va a jugar? ¿Para el equipo que tiene 4 jugadores, que en este caso es el de los reactivos? ¿O para el equipo que tiene 3, que es el de los productos? Producto para nivelar. Exacto. Ya. Entonces, esa es la palabra, para nivelar. Sistema en equilibrio siempre va a buscar nivelar o minimizar ese cambio. Que en este caso el cambio, ¿qué fue? Que llegue una persona de más. ¿Ya? Entonces, cuando aumenta la cantidad de reactivos, el equilibrio favorece a la derecha, a los productos. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurriría en cambio? Vamos con el segundo ejemplo. Que crece la cantidad de reactivos. ¿Qué ocurriría en cambio si del equipo de los reactivos agarra este fulano de aquí y se lesiona? Ya no puede jugar y se tiene que ir. ¿Para quién va a jugar el sistema en equilibrio? Para el equipo de los reactivos, que perdió un jugador, es decir, que le decreció la concentración de sus jugadores, la concentración de personas, o para los productos que tienen a sus jugadores, a sus 3 jugadores buenos y sanos. Se van a ir para los reactivos. Entonces, cuando disminuye la concentración de reactivos, el equilibrio favorece hacia la izquierda, es decir, hacia los mismos reactivos. Espérate, no. Ahora, vamos con el tercer ejemplo. Aumenta la concentración de productos. Lo mismo que en el caso de los reactivos. Llegó un fulano tarde y se sumó. ¿Para qué equipo va a jugar ahora el equilibrio? ¿Para el de los reactivos que tiene 3 jugadores o para los productos que tiene 4 jugadores? Para los reactivos. ¿Por qué? Porque le falta uno. Entonces, cuando incrementa la cantidad de productos, el equilibrio favorece hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Y vamos con el último ejemplo. ¿Qué ocurre si decrece la concentración de productos? Este fulano acá también se lesionó. Entonces, ¿para quién va a jugar el sistema en equilibrio? ¿Para los reactivos o para los productos? Para los productos. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de personas. Entonces, cuando decrece la cantidad de productos, el equilibrio favorece hacia los mismos productos.
Ponlo de esta manera. El sistema en equilibrio va a favorecer, en este caso, al equipo que tenga menos. Ahí, ¿sí me entendiste? Ahí sí te quedó más claro. Sí, ya entendí, gracias. De nada. Ya. Ahora vamos con los cambios de presión y de volumen. Ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Empecemos con los cambios de presión. Los cambios de presión, muy sencillo, es si hay un incremento de presión, favorece el lado con menos moles de gas. Y si disminuye la presión, el lado con más moles de gas. Favorecen al contrario. Pero ¿cómo vamos a saber qué lado tiene más moles de gas? Sencillo, esto aquí lo vamos a ver por medio de qué? Del coeficiente estequiométrico. ¿Qué es el coeficiente estequiométrico? No es nada más que estos numeritos que están aquí adentro. Si no hay ningún número, se asume que es un 1. ¿Ok? Entonces, para conocer la cantidad de moles de gas que hay en reactivos y productos es una sencilla suma. Entonces, aquí yo tengo una mol de monóxido de carbono y tengo 2 moles de hidrógeno. Entonces, ¿cuántas moles tengo en los reactivos? ¿Cuántas moles de gas tengo? Tengo 3. ¿Por qué? 1 más 2 igual a 3. ¿Y cuántas moles de gas tengo en los productos? Sencillo, tengo una sola. ¿Ok? Entonces, así se determina el lado con menos o con más moles de gas. En este caso, ¿qué lado tiene más moles de gas? Los reactivos. 3 es más que 1. Entonces, si ocurre un aumento de la presión, ¿hacia qué lado se va a favorecer? Por la teoría, hacia el lado con menos moles de gas. En esta reacción se favorece hacia los productos. Y ahora, ¿qué ocurriría si se disminuye la presión? Es al revés. Se favorece el lado con más moles, que en este caso serían los reactivos. Este aquí no es a ciencia cierta de que se favorece netamente a reactivos, netamente a productos. Aquí se favorece por cantidad. El que tenga menos moles en el caso de que incremente la presión y el que tenga más moles en el caso de que disminuya la presión, el que tenga más moles. Y aquí les voy a poner este ejemplo. ¿Qué ocurriría? Aquí, nuevamente, hacemos la suma. Tengo una mol y una mol. Entonces, los reactivos tienen 2 moles de gas y los productos tienen también 2 moles de gas. Tengo la misma cantidad. Entonces, cuando exista la misma cantidad de moles, sea en reactivos o sea en productos, el equilibrio no favorece a nadie. O la definición más formal, si se quieren poner más exquisitos, es que favorece a la reacción directa e inversa de la misma forma, pero no termina favoreciendo a nadie. Es un poco de enredo de palabras, pero se los voy a explicar de esta forma más coloquial. Supongamos que yo tengo a mi hermana menor. Ya, yo tengo a mi hermana menor. Mi papá agarra y me dice a mí, mira, te has portado bien esta semana, toma, te doy $10. Salí favorecido porque me dieron $10. Pero mi hermana, mi papá le dice a mi hermana, tú fuiste la única que me sacó 10 en el examen de todo tu curso y terminaste con buenas notas este parcial. También, tenga $10. También le favorecieron a mi hermana con $10 y a mí me favorecieron con $10. A los dos nos favorecieron, pero nos favorecieron de la misma forma. Por ende, a fin de cuentas, los dos salimos favorecidos iguales, pero ninguno salió más favorecido que el otro. ¿Ok? Y en el caso de que aumente el volumen, si aumenta el volumen, se favorece aquí, es al revés. Aquí no se favorece el lado con menos, sino aquí el lado con más moles. Y si se disminuye el volumen, se favorece el lado con menos moles de gas. ¿Cuál es la explicación para esto? Recordemos leyes de gases. Vamos para leyes de gases. Recuerden, aquí está. La ley de Boyle-Marriott
establece una relación inversamente proporcional entre ¿qué? Entre presión y volumen. Entonces, volvemos para acá. Ya. Entonces, como presión y volumen son inversamente proporcionales, si yo favorezco el aumento de una, por ejemplo, el aumento de la presión me favorece el lado con menos, lo contrario, en este caso el aumento del volumen, perdón, el aumento del volumen me va a favorecer el lado con más moles. ¿Ok? Ahora vamos con los cambios de temperatura. Esta aquí es tal vez la más confusa, que hasta a mí personalmente sí me costó un poco entenderla. Y esta aquí se va a comportar de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener, como ya les dije hace un rato, reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Y en cada una de estas puede haber un incremento o una disminución de la temperatura. Entonces, poner la pantalla dividida. Entonces, si yo tengo una reacción, vamos a empezar con la reacción endotérmica. Puedo tener dos opciones. Incremente la temperatura o que disminuya la temperatura. Lo mismo con la reacción exotérmica. ¿Cuál va a ser el mecanismo compensatorio de estas? Entonces, si hay un incremento de temperatura, el mecanismo compensatorio, o sea, la forma de neutralizar ese incremento de temperatura es consumiendo calor, es decir, disminuyendo temperatura. ¿Está cómo lo hace? Consumiendo. Ya. Esto aquí siempre que haya un incremento de temperatura, sea endo o sea exo. Si hay una disminución de temperatura, ocurre lo contrario, la reacción compensatoria, el mecanismo de compensación que es el aumentar la temperatura. Ya. ¿Y qué es lo que va a producir cada una de estas? Hasta ahí. ¿Sí está todo claro? Mecanismo compensatorio del incremento de temperatura es lo contrario, disminuirla. El mecanismo de compensación del aumento de temperatura, de la disminución de la temperatura es que aumentar la temperatura. Ya. Siempre que hablemos de reacciones endotérmicas, recuerden que son más estables en las reacciones endotérmicas, los reactivos, y en las reacciones exotérmicas, que son más estables, los productos. Voy a poner acá arriba. Reactivos, productos. Ya. Entonces, en la reacción endotérmica, cuando hay un incremento de temperatura, su mecanismo de compensación, ¿cuál es? Disminuir la temperatura. ¿Cómo lo hace? Consumiéndolo. ¿Consumiendo qué? Consumiendo reactivos. Es decir, van a reaccionar más reactivos. ¿Qué va a producir esto? Nuevamente volvemos a la parte de los equipos. Si reaccionan más reactivos, estamos favoreciendo el lado de los reactivos. Entonces, el sistema en equilibrio, o sea, ¿quién tiene que favorecer para igualar la cosa? Tiene que formar más productos. Por eso, cuando hay un incremento de temperatura en una reacción endotérmica, la reacción favorece hacia la derecha. En cambio, cuando hay una disminución de temperatura, ocurre lo contrario. Al haber una disminución de temperatura, el mecanismo compensatorio es aumentar la temperatura. ¿Cómo? Haciendo que reaccionen menos reactivos. Entonces, aquí está quedando, como reaccionan menos reactivos, se produce menos reactivos y tengo más productos. ¿A quién me va a favorecer?
La reacción tiene que formar más reactivos. Es decir, el sistema en equilibrio favorece a la izquierda. Se va a jugar para el equipo que está produciendo menos. En este caso, los reactivos. Vamos con la reacción exotérmica. Al haber un incremento de la temperatura, su mecanismo de compensación es disminuyendo la temperatura. ¿Consumiendo qué? Consumiendo productos. Entonces aquí van a reaccionar, se van a consumir más productos. ¿Y qué termina produciendo esto? Si hay mayor cantidad de productos, hay más jugadores en el equipo de los productos, ¿para quién va a jugar el equipo del sistema en equilibrio? Para el equipo de los reactivos. Entonces esto de aquí me forma más reactivos. Y último caso, si en una reacción exotérmica disminuye la temperatura, su mecanismo de compensación es aumentar esa temperatura. ¿Cómo? Reaccionando, formando menos productos. Entonces, si yo pierdo jugadores en el equipo de los productos, ¿hacia quién me va a favorecer el sistema en equilibrio? Hacia los productos. Y listo. Esa sería la explicación formal, lógica y más alargada de cómo funcionan las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Esta es la más difícil de entender. Si no entendieron, por favor díganme y se las repito con todo el gusto del mundo. ¿Ya? ¿La podría explicar otra vez? Ya. Ahorita lo voy a explicar con estos dos ejemplos que están aquí. Ya. Ya, tirarme. Ya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si una reacción es endotérmica o exotérmica? Por esta letrita que está aquí, que es delta H, que es la variación de entalpía. ¿Cómo sabemos si es endotérmica y exotérmica? Sencillo. Nos fijamos en el signo. Si es negativo, significa que es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque pierde calor. Si es positiva, es endotérmica, es decir, que gana calor. Entonces, esta reacción que está acá arriba es exotérmica y la que está acá abajo es endotérmica. Entonces, vamos aquí. Si yo tengo esta reacción que está aquí, es una reacción exotérmica, a la cual yo le incremento la temperatura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estamos por esta línea que está aquí. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle aquí. 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces, este es el ejercicio 1, este va a ser el 2, este el 3 y este el 4, para que me vayan siguiendo la línea. Entonces, yo al aumentar la temperatura, ¿cuál va a ser el mecanismo de compensación? Siempre disminuirla. ¿Ok? Entonces, al aumentar yo la temperatura, se disminuye consumiendo ¿qué? La cantidad de productos. ¿Por qué? Porque en las reacciones exotérmicas están más en relación con los productos. ¿Por qué? Porque son más estables. Recuerden esta gráfica que está acá. Lo que les expliqué. La reacción exotérmica, los más estables son los productos. En la endotérmica, la más estable son los reactivos. ¿Ya? Entonces, al yo aumentar la temperatura, disminuyo, su mecanismo de compensación es disminuirla, ¿cómo? ¿Consumiendo qué cosa? Consumiendo productos. ¿Ya? Entonces, yo aquí tengo, al yo consumir productos, necesito que se me produzcan más productos. Es como que si yo haga ejercicio, yo necesito comer más para reponer todas las calorías que he consumido. Ya, no es que me voy a pegar un maratón y después de eso me voy a comer una rodaja de manzana y una uva. No, yo tengo que después alimentarme bien. Entonces, si yo estoy consumiendo mucha energía, voy a necesitar producir más. Entonces, yo produzco más productos, incrementa la cantidad de productos. Y recuerden lo de los equipos. Si yo tengo
en este caso fue así. Si yo tengo más productos, ¿hacia quién me va a favorecer el equilibrio? Hacia los reactivos. Entonces, al haber un incremento de la temperatura, en este caso, se favorece ¿quién? Hacia los reactivos. Es decir, hacia la izquierda. De ahí, ¿qué ocurre en el caso contrario? Si hay una disminución de la temperatura. ¿Ya? Este es el ejercicio 2. Si se disminuye la temperatura, su mecanismo de compensación, ¿cuál es? Aumentar la temperatura. ¿Y cómo lo hace esto? Disminuyendo la cantidad de productos. Es decir, los consume mucho más rápido. Como que ustedes se sientan mal, se sientan tristes. Muchas personas, incluyéndome, nos da por comer bastante y tienen, por ejemplo, la despensa para una semana, se la acaban en 3 horas. Ya, eso me pasa a veces. Entonces, yo disminuyo la cantidad de productos. ¿Y cómo yo tengo que reaccionar? Nuevamente los equipos. Yo perdí un jugador en el equipo de los productos. Entonces, ¿hacia quién tengo que favorecer como sistema en equilibrio? Hacia los mismos productos. ¿Entendido el ejemplo ahí con la reacción exotérmica? Aló. Sí, sí está entendido. Ya. Ahora vamos con la M, que es el caso contrario. La reacción endotérmica, en cambio, trabaja más ¿con quiénes? Con los reactivos. ¿Por qué? Porque son más estables. Entonces, si yo tengo un aumento de la temperatura, nuevamente, mecanismo de compensación que es disminuir la temperatura. ¿Y cómo lo hace? En este caso, consume lo más estable. Sus más estables son los reactivos. Acá están los reactivos. Forman más reactivos. Entonces, aquí ganó un jugador el equipo de los reactivos. ¿Hacia quién favorece el sistema en equilibrio? Hacia los productos. ¿Para qué? Para igualarlos. Entonces, ante un aumento de temperatura en una reacción endotérmica, favorece hacia la derecha, es decir, hacia los productos. Caso contrario, disminuye la temperatura. La disminución de temperatura, su mecanismo de compensación es aumentar. ¿Cómo lo hace esto? Dejando de consumir reactivos para almacenar calor. Y aquí yo tengo una disminución porque los dejo de consumir los reactivos. Pierdo un jugador en el equipo de los reactivos. ¿Hacia dónde me favorece el equilibrio en este caso? Hacia la izquierda. ¿Ok? Y último caso, último ejemplo. Tenemos a los catalizadores. Como ya les dije, ¿cuál es la función principal del catalizador? Reducir la energía de activación. Y aquí, sencillo, ¿qué es lo que hace? La reduce para la reacción directa como para la reacción inversa. La reacción directa es reactivos que forman productos y la inversa es productos que forman reactivos. ¿Ya? Y aquí la premisa es de que el uso de catalizadores no cambia la posición de un sistema en equilibrio. ¿Por qué? Aquí lo dice. No favorece a ninguno de los dos lados, ya que lo favorece a los dos por igual. El ejemplo que yo les puse de que mi papá me da $10 a mí, salí favorecido, pero le da esos mismos $10 a mi hermano. No favoreció a los dos, pero como nos favoreció de exactamente la misma forma, a fin de cuentas, ninguno salió más favorecido. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? ¿Todo claro? Sí. Ya. Entonces, déjenme, eso sería todo ya por hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, escríbanme, discúlpenme si tal vez alguien me escribió durante el fin de semana, estuve poco ocupado, tuve que viajar a Quito y me tocó
manera